Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23, y vamos a leer juntos este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23, dice así la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en una oración, hermanos. Amado Dios, gracias en esta mañana por la vida. Gracias por el permitirnos levantarnos de nuestras camas, habernos permitido llegar a este lugar con bien, donde podemos adorar su nombre de una manera cómoda, libre. Gracias a usted que nos da la oportunidad de adorar su nombre, y en este momento, como acto de adoración, estamos dispuestos a recibir su palabra. Palabra, Señor, que es viva, palabra que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Palabra que nos salva, y oramos, Señor, para que a pesar de cualquier circunstancia, nuestra mente, nuestra actitud sea una actitud de reverencia hacia su palabra, y podamos recibirla como su palabra, no como palabra de ningún hombre. Te alabamos porque nos das esta oportunidad, y dichosos son los que oyen y guardan tu palabra. Y hoy tu pueblo está reunido porque adoramos tu nombre, porque queremos servirte, queremos anunciar al mundo a quién servimos, quién murió, quién resucitó, quién está a su diestra. Y estamos con toda la disposición, Padre, de hacerlo conforme a su voluntad. Gracias por darme el privilegio de poder predicar en esta mañana y adorar juntos con mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. La comunión con Dios, hermanos, la comunión con Dios realmente es algo sumamente indispensable para nuestra salvación. Es un tema de vida o muerte que hemos venido estudiando desde el principio del año. Y la comunión con Dios, hermanos, no se basa en una emoción, se basa en lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que el tema específico de hoy es que la comunión con Dios se basa en la verdad. Y la Biblia a nosotros nos enseña en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 específicamente, que podemos conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A lo mismo que el salmista en el Salmo 119, versículo 160, nos dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. También nuestro Señor y Salvador Jesucristo mencionó en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, en consideración a estos versículos, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad. Asimismo, Jesucristo es la verdad. Por eso Juan escribió que ¿quién trajo esta verdad?
Juan capítulo 1, versículos 17 y 18, dice que la ley vino o fue dada o vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y esa verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, nos dice lo que hace esa verdad cuando nosotros la recibimos. ¿Qué hace esa verdad? Según Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice que conoceréis la verdad y esa verdad nos hace libres. Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice que en la verdad somos santificados, esto es, somos puestos aparte para un propósito especial. Asimismo, Santiago capítulo 1, versículo 21, cuando nosotros, dice Santiago, desechamos toda inmundicia y abundancia de avaricia y recibimos con mansedumbre la palabra de Dios implantada, dice que ella es poderosa, hermanos, para salvar nuestras almas. Por eso también un anciano de la iglesia, una columna de la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, habló a los hermanos expatriados de la dispersión y les dice: desead como niños recién nacidos la leche lógica, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. También, ¿qué hace la palabra o qué hará la palabra? Juan capítulo 12, versículo 48, nos dice: el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, Cristo es la verdad. La palabra de Dios que tenemos acá en los 31.102 versículos que contiene la Biblia, es la palabra inspirada de Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16, que no es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados y movidos por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 21. Entonces, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que Cristo es la verdad, nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad, y esta palabra de Dios vino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esta palabra de Dios, cuando nosotros la deseamos y la llevamos a nuestra práctica, nos hace crecer para la salvación, y esta misma palabra será en el manual que Dios utilizará para juzgarnos a cada uno de nosotros en el día del juicio final. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice que vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Cómo sabemos que nuestras obras están siendo buenas? Porque estamos actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que están malas? Porque la misma palabra de Dios nos enseña lo que nosotros estamos haciendo y cuál será el resultado de nuestras vidas. Por eso, la vida en comunión con Dios, hermanos, se basa en una vida en la relación con Cristo, con relación en su palabra. Recuerde que la palabra debe de morar y debe de habitar en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y la Biblia, hermanos, a nosotros nos enseña, vamos a ver 3 aspectos hoy con respecto a la comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios es una vida en la verdad, por lo cual exige o demanda de cada uno de nosotros discernimiento. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Pero también
Esa vida en comunión con Dios es una vida en la verdad, por lo cual exige la confesión, pero la confesión correcta, de acuerdo a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y también exige permanencia. Así que en primer lugar, vaya conmigo ahí al versículo 18 y vamos a ir desmenuzando un poquito este texto. Ahorita me sorprendí un poquito donde vi entrar al hermano, ¿verdad? Estaba yo leyendo y veo entrar el hermano y resucitó el hermano. Resucitó el hermano. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí juntos y gracias a Dios que ha traído con bien y nos tiene con salud y especialmente que podemos ver al hermano. Una vida en comunión con Dios es una vida en la verdad, por lo cual exige discernimiento. Versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Denota, hermanos, la relación estrecha que Juan tenía con los hermanos en el primer siglo, ¿verdad? Con los hermanos en Cristo, a quienes él amaba de corazón. Y eso tiene una referencia, hermanos, también a esta frase, el último tiempo, al último periodo de la dispensación cristiana que estaba que está establecido por el Padre. Y basado en esto, hermanos, Juan lo que viene es a informar a los hermanos que han surgido muchos anticristos. Cuando nosotros vemos este sustantivo anticristo, hermanos, hay mucha información que anda corriendo en las redes sociales y demás a través de este sustantivo anticristo. Bueno, muchos mencionan que el anticristo es un hombre que va a nacer en Europa, que va a gobernar en un tiempo de paz. Esto va a ser 3 años y medio de paz, después 3 años y medio de lo que mencionan ellos de una gran tribulación, y lo cual denota el cumplimiento, según lo que ellos enseñan, de Daniel capítulo 9, donde observamos o leemos acerca de las 70 semanas de Daniel. Además utilizan textos como Apocalipsis 14 y lo mencionan como la bestia, utilizan Daniel 7, Daniel 9, en fin, muchos otros textos, hermanos, donde un hombre que va a nacer en Europa en un tiempo determinado va a gobernar a todo el mundo. Pero vamos a ver, cuando nosotros observamos eso, hay que comprobar a través de la Biblia si eso es verdad o no. Recuerde que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, se les exhortó a los hermanos bajo este mismo contexto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar o saber si esto es verdad o no? Bueno, ir a la Biblia. La Biblia nos enseña acerca del anticristo. Sí habla la Biblia acerca de este sustantivo anticristo. Y este sustantivo, hermanos, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted y yo escuchamos a alguien que habla del anticristo en Apocalipsis, no está ahí, hermanos, porque aquí están los textos donde únicamente se menciona este sustantivo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ahí está 2 veces. Hijitos, ya es el último tiempo, y según oísteis de vosotros que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, versículo 7, perdón. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces, la definición de
Este sustantivo, según Teller, es básicamente uno que se opone. Alguien que está en contra de Cristo. El estar en contra de Cristo es estar en contra del Mesías prometido en las Escrituras. Es estar en contra del Hijo de Dios y del Salvador del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, cualquiera que esté en contra de Cristo es considerado un anticristo. Hay algo también que siempre se hace en referencia con esto, al número de la bestia, el 666, y tienen un montón de significados, se sacan un montón de enseñanzas a través de esto, pero Juan 6:66 nos señala quién es alguien también que está en contra, quién es alguien que se opone a Cristo. Y usted cuando lee Juan capítulo 6, versículo 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto lo vamos a ver con respecto al anticristo, hermanos, porque dice Juan, ya conocemos que es el último tiempo. Juan le está diciendo, o Juan les está diciendo a los hermanos que la venida de estos anticristos, y ya sabemos que es la última hora. Y esto también es el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 24, por ejemplo, que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos van a engañar. Y Juan les está diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces este anticristo, hermanos, o estos anticristos, porque usted ve que este sustantivo se utiliza en plural, no como ellos enseñan que es un hombre que va a nacer, no ha nacido, ¿verdad? Y que será en Europa y que va a gobernar al mundo, pero ya Juan les está diciendo, ya es el último tiempo, ya estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, esto quiere decir que estaban con ellos. Cuando usted ve la preposición de en el griego, hermanos, significa el origen y el centro de donde salió o salieron estos anticristos. Por eso es que los anticristos salieron de entre los discípulos, salieron de entre los miembros de la iglesia. Estos anticristos básicamente son apóstatas, hermanos que han abandonado el camino de la fe, hermanos que un día iniciaron el camino de la fe, pero dejaron de perseverar en el camino de la fe. Recuerde que el dejar de perseverar en el camino es estar en contra de la enseñanza de Cristo. Es decir, que estos hermanos se apartaron de la fe, y el apartarse de la fe es estar en contra de la voluntad de Dios, es estar en contra de Cristo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, hay muchos textos que pudiéramos conectar para explicar esto. ¿Por qué sucedió? Básicamente sucedió para que se manifestara que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Y dice Juan, les dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que estos discípulos, recuerde que un discípulo es aquel que ha oído el evangelio, un discípulo es aquel que ha reconocido la insuficiencia suya y la incapacidad para poder decir, mis pecados van a ser perdonados, necesito el Salvador, necesito la sangre de Cristo, y por eso confieso públicamente que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y soy sumergido en agua para el perdón de pecados y empiezo a perseverar en la doctrina de Cristo. Eso es un discípulo, hermanos. Uno que sigue las enseñanzas del maestro, uno que se congrega, según Hechos capítulo 11, versículo 26, unos que enseña a otros la ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Eso es un discípulo, hermanos, según Hechos 11, 26. Por eso es que a los discípulos, dice, se les reconoció por primera vez en Antioquía como
cristianos, hermanos, como cristianos, porque se congregaban, porque enseñaban a otros la doctrina de Cristo. Entonces, hermanos, estos discípulos o esta frase dice que eran de nosotros, pero no eran, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Significa que esos discípulos no tenían ese mismo espíritu, esa misma voluntad de obediencia, esa misma voluntad de perseverancia. De otra manera, hubieran permanecido en fidelidad como estaban los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso no significa, hermanos, que ellos nunca fueron cristianos, porque también de ese texto sacan la doctrina de salvos, siempre salvos. Entonces, ¿qué es lo que enseñan ellos? Abro paréntesis aquí, ¿verdad? Porque eso es algo falso. La doctrina de que la salvación nunca se pierde. Ellos dicen, bueno, eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso quiere decir que nunca fueron cristianos. No, hermanos, hay demasiados textos en la Biblia que nos hablan cómo una persona se hace cristiano, y lo mencioné ahorita, cómo una persona se señala. ¿Qué sucede si un cristiano deja de perseverar, pero no deja de ser cristiano, no deja de ser familia, pero está apartado, está descarriado? Y hay que hacerlo volver al redil a través de la predicación, de la persuasión, de la palabra. Es como, por decirlo de una manera figurativa, volver a empezar. Tiene que volver a empezar el camino, tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados. Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Lo observamos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no significa que no eran cristianos. Eran cristianos, estos anticristos eran cristianos que dejaron de perseverar en la gracia de Dios, dejaron de perseverar en lo que Dios quería de cada uno de ellos. Y es importante entender esto, hermanos. Es importante que la comunión con Dios es una vida en la verdad, por lo cual exige discernimiento. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que usted y yo podemos llegar a ser un anticristo en el sentido de que dejo de perseverar en la gracia de Dios, dejo de perseverar en la palabra de Dios, que es verdad, que me señala una realidad y una verdad, y ahí es donde yo me tengo que ver. ¿Recuerdan en Santiago que aquel hombre que mira su rostro frente a un espejo y no se considera? Esto quiere decir, no dice, bueno, gracias a Dios que frente al espejo, que es la palabra de Dios, la ley perfecta, la ley de la libertad, usted se mira ahí y dice, gracias a Dios que no es esta mi condición. Gracias a Dios que estoy perseverando. Señor, perdóname. Mi vida ahorita no está de acuerdo a lo que usted está diciendo. Ahorita yo estoy en oposición a usted. Me estoy convirtiendo en un oponente, me estoy convirtiendo en un anticristo, porque estoy dejando de perseverar, estoy dejando de vivir conforme a lo que tú quieres. Por eso es que la vida en comunión con Dios, hermanos, exige un discernimiento. Esto es, piense, examínese usted mismo, deje de examinar a otros, examínese usted, examinémonos nosotros y veamos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en oposición a Dios o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? El anticristo está sentado, hermanos, en todos los sermones. El anticristo está escuchando todos los sermones. El anticristo está en todas las reuniones. Pero en un momento dice, deja de perseverar. En un momento deja de vivir conforme a la doctrina de Cristo. En el tiempo de Juan, que fue entre el año 90, cuando él escribe, ya estaban ahí, ya se habían manifestado. De hecho, por algo Juan escribió esto, para comprobar la deidad de Jesús. Juan escribió para probar de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Los gnósticos, hermanos, querían introducir esas falsas enseñanzas a la iglesia y algunos de ellos fueron tentados. Hoy nosotros escuchamos muchas falsas enseñanzas alrededor de nosotros que llegan
¿verdad? Y se quieren introducir, y si nosotros no ponemos atención, no escudriñamos la palabra como los residentes de Berea en Hechos 17:11, podemos tomar malas decisiones y ponernos en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que una vida en comunión con Dios exige un discernimiento, un análisis profundo de mi vida, un análisis de lo que yo estoy haciendo, poniéndolo a la voluntad de Dios. Recuerde que la vida en comunión con Dios no es emocional, hermanos, es conforme a la verdad. Nuestra adoración a Dios es conforme a su palabra. Juan capítulo 4, versículo 24. En segundo lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que una vida en comunión con Dios es una vida en la verdad, por lo cual exige la confesión. Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces, en este versículo, Juan, hermanos, nos enseña quién es el mentiroso y quién es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios y el Mesías prometido. También el negar a Cristo, el negar a Jesús es negar al Padre, dice Juan. La pregunta es, ¿cómo una persona niega a Jesús? Según Juan. Bueno, según Juan nos dice que el que niega que Jesús es el Cristo. Recuerde que el Cristo es el Mesías, hermanos. Cristo es en el Nuevo Testamento, Mesías es, lo mencionaban los profetas, ¿verdad? Anunciaban los profetas que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Cristo ya es el cumplimiento de ello. El que niega la relación de Jesús con el Padre, este es el anticristo. El que rechaza toda la doctrina bíblica sobre él. Recuerda 2 de Juan 9, también bajo el mismo contexto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, una persona niega a Jesús cuando niega que Él es el Mesías, cuando niega que la relación que Él tenía con el Padre, cuando niega la doctrina bíblica de Él, cuando niega su encarnación. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay doctrinas, hermanos, que andan por el mundo que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, que niegan que Jesús ha venido en carne. Recuerde que Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Las tentaciones, como lo estudiamos el año pasado, que Él las enfrentó como humano, como hombre, como usted y como yo. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, en el hambre, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. ¿Cómo lo enfrentó Él? En la misma condición que usted y yo, en la carne, hermanos. También una persona que niega a Jesús es aquella que vive en desobediencia a su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, lo vimos anteriormente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso. Y un mentiroso es un hijo del diablo, hermanos, del diablo. Y dice que la verdad no está en él. ¿Cuántas personas o cuánto no hemos escuchado? Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, siga adelante con su trabajo. Yo también creo en Jesús, pero sus mandamientos no los guarda. ¿Por qué? No porque yo tenga que juzgarlo, sino porque sus obras no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, yo creo en Jesús, yo lo adoro a Él, él es mi rey, Él es mi salvador, pero prefiero otra cosa del mundo que congregarme. Es algo ilógico, hermanos. Pero Juan les está diciendo a los hermanos, ustedes pueden conocer, el que dice, yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yo le conozco y no sabe predicar el evangelio. Es algo ilógico, hermanos. Si Jesús lo que mandó a sus discípulos fue, ¿a qué? A predicar el evangelio. El evangelio, hermanos, no va a estar completo en nuestra vida si nosotros no nos volvemos en evangelistas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que estos hombres, y la palabra hombres que se utiliza ahí es género humano, la humanidad, hombre y mujer, tienen que estar en la capacidad de estar enseñando a otros. Porque por algo yo obedecí porque creí en ese mensaje, obedecí porque no había justificación fuera de él, no hay fuera de él justificación, y porque él me llamó para que yo hable de él. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. El hablar de él es estar reuniéndome, es estar perseverando cada primer día de la semana, es estar apartando según he prosperado, es estar animando a otros de él, es tener amor los unos con los otros. Primera de Juan, capítulo 2, lo vimos también. Es mucho, hermanos. Pero el que dice, yo lo amo y no hace, hermanos, ya usted sabe quién es él. Alguien que está en oposición a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso, hermanos? ¿Cuáles son las consecuencias de negar a Jesús? Bueno, morir en pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. Si no creen que yo soy, les dice él, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, si ustedes no creen en mi doctrina, entonces ustedes van a morir en pecado. Recuerda cuando Juan, hablando del apóstol Juan, vio al Cordero de Dios. Recuerdan, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando Juan fue uno de los primeros discípulos que estuvo ahí, escuchó ese mensaje, ¿qué hizo él? Dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Lo que quiero decir con esto es que la consecuencia de negar a Jesús es negar a aquel que puede perdonar los pecados. Juan entendió eso, el apóstol, cuando escuchó aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y empezó a perseverar, empezó a seguir. De hecho, si usted lee el relato, es hermoso cuando Juan estuvo con él, estuvo con el maestro. Recuerdan en la introducción que di a esta carta, en el primer video, ahí está la primera relación que ellos tuvieron, cómo estuvieron juntos, cómo pasaron la noche juntos. Después de escuchar eso, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque en Cristo tenemos todo, hermanos. En Él, hermanos, es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1:7. Entonces, cuando nosotros estamos negando a Jesús, estamos en oposición a Jesús, estamos negando, la consecuencia es que yo ando en pecado, voy a morir en pecados. No estoy acudiendo a quien me puede perdonar los pecados. Él mencionó que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces no tendremos entrada al cielo, porque si Él es el camino para ir al Padre y yo estoy en oposición a sus mandamientos, a sus leyes, que para nosotros dice no son gravosas, los mandamientos de Dios para nosotros no son gravosos. El congregarnos para nosotros no debe ser gravoso, hermanos. Es algo que vamos a estar juntos, vamos a adorar a Dios, venimos a aprender de la palabra, vamos a orar juntos, vamos a comer juntos, en fin. Eso no es gravoso. ¿A quién le daña eso? Muy probable algunos sí, ¿verdad? Pero para el Hijo de Dios no. Para aquel que cree en la voluntad de Dios, eso es, deseáramos estarlo todos los días. Entonces, estamos en oposición y la consecuencia es no vamos a tener entrada al cielo. Por ende, no vamos a tener la vida eterna. Dios envió a Jesús al mundo
no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 3:17, Juan 3:16, sabemos el contexto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estamos en oposición a él, no vamos a tener la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado. Primera de Juan 5:11, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esa vida eterna está ¿dónde? En su Hijo. Y si estamos en oposición al Hijo, no tenemos, hermanos, la vida eterna. No vamos a tener un abogado. Primera de Juan capítulo 2. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El abogado Jesucristo va a estar con aquel que cumple su ley, con aquel que vive conforme a sus mandamientos. Y obviamente no va a tener la esperanza, hermanos, de la vida eterna, el perdón de pecados, su justificación, su redención, el vivir en oposición. Consecuencias, ¿quién quiere vivir así, hermanos? Nadie, yo diría que nadie debería, ¿verdad? De pensar o de querer recibir todas estas consecuencias. Pero como decía el hermano Willy, de que los hay, ¿verdad? Hay hermanos que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios y eso se ve, lastimosamente se ve. Pero mi oración es que ninguno de nosotros, de los que estemos acá, seamos esos, que vivamos en oposición a Dios, sino que vivamos como representantes del Señor donde quiera que estemos, que nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos digan, Él es un hijo de Dios, Él está marcando la diferencia, Él es un cristiano. Y sí podemos, hermanos, porque Dios no nos ha pedido algo que nosotros no podamos cumplir. Una vida en comunión con Dios es una vida que mantiene, que exige la confesión correcta. Y una confesión correcta no solo es decir, golpearse el pecho, ¿verdad? No, es demostrarlo en nuestra manera de vivir. Confesar a Jesús significa que me mantengo creyendo en su palabra. Y de eso, con eso cierro este sermón, hermanos. Una vida en comunión con Dios es una vida basado en la verdad, por lo cual exige permanencia. Y al hablar de permanencia, hermanos, vea el versículo 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan hace saber a los hermanos que ellos tenían la unción del Santo. Y este sustantivo, hermanos, aparece únicamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 20 que acabamos de leer y también en el versículo 27 de este mismo capítulo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción, hermanos, como mencioné, aparece 2 veces y ha sido dada por medio del Santo, esto es decir, de Cristo, o también puede ser una referencia al Espíritu Santo. La mejor interpretación que podemos darle o ofrecer a este texto es que los cristianos habían recibido una medida del Espíritu Santo para que los capacitara a ellos y para que pudieran probar los espíritus que son de Dios. Recuerde que para este entonces, hermanos, todavía ellos no se sentaban en un servicio de adoración y estaban ahí y decían, está predicando Juan, déjeme ver en qué versículo, en qué capítulo. No lo tenían en ese momento, hermanos. Para ese momento, obviamente, ellos necesitaban esa capacidad. Obviamente, este pasaje hoy en día no aplica. ¿Por qué? Ya que el impartimiento del Espíritu Santo fue en su época, en su contexto, y el impartimiento del Espíritu Santo era dado por medio de los apóstoles, dado a la muerte del último apóstol que fue Juan. La impartición del Espíritu Santo, ¿verdad? O los dones del Espíritu Santo
ya no está vigente hoy. Recuerde los requisitos de los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículos del 19 al 23. Testigo de la muerte, la sepultura, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, haber caminado con Jesús, haber sido instruido por Jesús mismo. Entonces, los apóstoles como tal, el ministerio en persona físico, no están, hermanos, ya no existe, pero tenemos la doctrina de los apóstoles que está aquí escrita, que es la misma doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está edificada, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto quiere decir que la misma instrucción de los apóstoles fue la misma instrucción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros probamos si los espíritus son de Dios cuando usted escucha lo que X o Y está enseñando persona y usted lo pone aquí en la Biblia. Ahora sí, nosotros podemos hacer esto porque tenemos toda la revelación completa, tenemos todo el panorama aquí, hermanos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para nosotros poder probar si los espíritus son de Dios. Esto es un mandamiento, hermanos. De hecho, el probar los espíritus si son de Dios para cada cristiano en particular. Cada uno de nosotros no debemos de confiarnos de ningún hombre. Ustedes no deben de confiar en mí. Ustedes tienen que confiar en lo que aquí está escrito. Si ustedes examinan lo que aquí está escrito, Dios va a estar con ustedes, pero si ustedes se quedan solo porque es Jean Paul o porque es Andrés o porque es Byron, Eric, en fin, o cualquier hermano que tal vez ustedes le tengan mucha estima, podemos fallar, hermanos. Ustedes han visto a lo largo de la historia que los hombres siempre fallamos, hermanos, siempre, pero Dios nunca falla. Y las palabras que aquí están son las palabras más seguras en las cuales nosotros podemos confiar. Estos cristianos dice que conocían la verdad. La pregunta es, ¿por qué no era que lo conocían todo? Decía el hermano Thomas B. Warren con respecto a algunos argumentos que él utiliza para refutar a falsos maestros. Él dice, bueno, conozco todas las cosas. Segundo, conozco algunas cosas o conozco nada. ¿Cómo estamos nosotros? Conocemos algunas cosas, hermanos. Nosotros podemos conocer algunas cosas. Ahorita tal vez usted llegue y me pregunta ahorita que me baje de aquí, me pregunta algo y tal vez, no, déjeme ir a estudiar porque ahorita no recuerdo ya lo olvidé. Conocemos algunas cosas. El que conoce todas las cosas es Dios, hermanos. Él es el que conoce todo. Yo no sé qué va a pasar ahorita en unos minutos. Dios sí. Entonces nosotros estamos con la capacidad de conocer algunas cosas. Y las cosas pertinentes a la deidad de Jesús, a su encarnación, a su resurrección, hermanos, esas deben de estar aquí en nuestro corazón, fáciles. Ahí, no, como una persona es cristiano, ¡pum! Usted no ocupa ir a la Biblia. Usted ya se sabe los textos de memoria. Usted ya sabe que el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Si no, será condenado. Marcos 16:16. Mateo capítulo 28. Romanos capítulo 6, versículo 4. Usted no tiene que ir a la Biblia para predicarle a nadie el evangelio, porque usted ya lo tiene en su corazón. Pero hay alguna historia por ahí que usted... Voy a ir a la Biblia porque necesito comprobar lo que le voy a decir. Entonces, hermanos, ellos, a pesar de que tenían la unción del Santo, Juan les escribió porque también había una necesidad en ellos, porque si hubieran conocido todo, ¿para qué les iba a escribir? ¿Verdad? Sería ilógico, hermanos. La vida en comunión con Dios, hermanos, es momentánea, no es momentánea, perdón, es una vida constante. No es si estoy motivado, porque yo hay días que yo me levanto desmotivado, me levanto cansado, pero yo tengo un norte. Yo digo, Cristo quiere que yo esté alegre,
Cristo quiere que yo lo glorifique, Cristo quiere que yo hable a otros de Él, Cristo quiere que yo lea, Cristo quiere que yo estudie, Cristo quiere que sea un buen esposo, no sé. Entonces yo me motivo con la voluntad de Dios. Pero si dependemos de nosotros, hermanos, no la vamos a lograr. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si permanecemos en la palabra, dice que Él va a estar con nosotros y seremos verdaderamente sus discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, perseverar es resista, aguante, no tire la toalla, siga. Esto tiene un propósito. Ese sí tiene a Dios. Entonces, en medio de las vicisitudes, hermanos, que tenemos nosotros día a día, hermanos, no nos dejemos llevar por nuestras emociones, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, no nos dejemos llevar por lo que otro hace o no hace. Usted ocúpese en la palabra y la palabra siempre lo va a llevar al lugar seguro. Hay momentos que usted puede estarse ahogando, pero si usted está confiando en la palabra, va a haber un salvavidas, va a haber alguien que lo va a sacar y el que lo va a sacar es Dios. Él nunca nos va a abandonar. Una comunión verdadera con el Padre, hermanos. La comunión verdadera con el Padre no puede existir fuera de la verdad. No puede existir fuera de la palabra. No puede existir fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos, porque todo el que es nacido a Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra obediencia y confianza en la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted con lo que ha escuchado hoy? Pues solo usted lo sabrá. Usted va a decir, gracias a Dios por lo que estoy haciendo, gracias a Dios por haberme ayudado hasta hoy y seguiré confiando hasta que tú quieras. Nuestra confianza está en Él, hermanos. Él nunca nos va a fallar. El gobierno va a fallar. Todos van a fallar. Los hermanos van a fallar. Todos van a fallar. El predicador, ancianos, todos vamos a fallar. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si llevamos en una vida en obediencia, Él es fiel y justo, hermanos. Él nunca nos va a desamparar. Conforme a su voluntad, nos va a mantener de lo necesario para vivir y para mantenernos en esperanza, en confianza, trabajando para su obra. Porque Él es el que nos permite trabajar para Él, hermanos. Si no fuera por Él, nada podemos hacer. Que Dios nos dé la fuerza, la salud y el amor a la palabra, hermanos. El amar a la palabra es amar a Dios, es amar a Cristo, es amar al Espíritu Santo y es amarnos los unos a los otros. Que Dios me los bendiga.